La educación es una continua reestructuración que da sentido a la capacidad para dirigir y organizar las experiencias. Es la base teórica de su experimentalismo, radica en un hecho psicológico como es la permeabilidad del niño que aprende a partir de su propia experiencia. El aprendizaje es una búsqueda de lo desconocido y no una mera absorción pasiva de las cosas. Para ello propone los siguientes pasos. Número 1. Encontrar el problema que nos obligue a buscar una solución. Número 2. Recoger datos pertinentes. Número 3. Elaborar una secuencia organizada de etapas hacia una solución. Número 4. Construir una hipótesis y comprobarlas. Si no se confirma, repetirlas. También se considera acción educativa al proceso comunicativo entre el educador y el educando. Se establece una combinación de las cuales las tecnologías han establecido la aparición de nuevas formas educativas. No se ha de olvidar que la educación es además un proceso social mediante la cual la persona se integra a la sociedad aprendiendo valores, hábitos, normas y costumbres. La historia en la perspectiva de la educación está aparejado en la existencia de un objeto de conocimiento y la definición de una metodología de investigación histórica que permita desde las pretensiones del hacer científico acercarnos a un conocimiento razonado y por tanto discutible. Sobre la educación vista en perspectiva, en esta lógica de análisis someteremos a consideración algunas definiciones de la historia de la educación, su objeto, su método e importancia. Lo hacemos pensando en los alumnos de la Escuela de Formación Docente que día a día se acerca a esta realidad, pero más allá, invitamos a una discusión, aunque tardía en nuestro contexto, sobre el papel de la historia de la educación y su significación histórica en la comprensión y la gobernabilidad de nuestra realidad educativa actual. Primeras teorías de la modernidad pedagógica. Comienza a fines del siglo XVIII con la aparición en un cambio en el orden social. Se origina un nuevo sistema de pensamiento y las primeras teorías de la modernidad pedagógica. Lo más importante de estas teorías era definir un espíritu a la sociedad y establecer la creencia en la importancia de la naturaleza del hombre. Algunos filósofos que iniciaron con estas teorías fueron Rousseau, quien fue un escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico. Él refería que el niño era un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución. Mencionaba que se tenía que desarrollar prácticas en donde el niño sea capaz de desarrollar el sentido del discernimiento. Consideraba que la educación es el camino idóneo para formar ciudadanos libres y conscientes de su derecho y deberes en el mundo que se está gestando. Pestalozzi, pedagogo, educador, hacía mención a la educación que fue el principio de la naturalidad, la educación elemental, la educación física, la educación del método y colectivo. Pestalozzi pensaba que sus propios alumnos a largo plazo serían los educadores del mañana. Froebel fue un pedagogo educador. Él favorecía las actividades lúdicas y el ejercicio, así como también el armar y desarmar objetos. Refería que se tenía que favorecer el desarrollo a una edad más temprana. Por último, tenemos a Herbart, filósofo, pedagogo. Su teoría refería que la pedagogía fundamentada en la filosofía era basada en la experiencia. Su idea sobre la educación se basaba en formar al individuo con un alto sentido ético, orientado hacia el desarrollo completo. La escuela nueva y el protagonismo. La escuela nueva, en definición, se basaba en un aprendizaje por experimentación, imitación e imaginación. Fue creada a finales del siglo XIX para eliminar la escuela que predominaba, la tradicional. Esta escuela no se creó al azar, sino por circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales. Es una modificación de la escuela tradicional. En contexto histórico, el siglo XIX y el siglo XX desarrolla tipos de educación que denominan una educación de párvulos o educación infantil. Marxismo en educación. Los principales componentes de esta concepción son los siguientes. 1. Educación pública, gratuita, obligatoria y uniforme para todos los niños, garantizando la abolición de monopolios culturales o de conocimiento y formas privilegiadas de enseñanza. 2.
La combinación de la educación con producción material. El trabajo y objetivo que aquí se persigue es la separación histórica que existe entre el trabajo manual y mental. 3. La educación debe garantizar el desarrollo global de la personalidad de todas sus potencialidades. 4. A la comunidad se le asigna un papel nuevo y amplio en el proceso educativo. Estos cambios en la relación del grupo de la escuela a la cooperación y la ayuda. El modelo antiautoritario desarrolla potencialidades propuestas de escuela nueva, pensamiento pedagógico existencial y erradica sentimientos de opresión. El modelo desescolarizado enseña diferente, teoría tecnológica, alternativas globales y hace que los estudiantes sean autónomos. El modelo autogestionario promueve el desarrollo de habilidades críticas y creativas objetivas. León Tolstoy fue un novelista ruso, el cual fundó una escuela donde se proponía educar a los hijos de los campesinos pobres. Su principio fundamental es la libertad. Paul Robin es una de las mayores figuras de la pedagogía socialista, el cual pone en práctica la educación integral. Sus principios fundamentales son la educación intelectual, la educación física con fines militares y la educación racional, científica e integral. Francisco Ferrer y Guardia fue un pedagogo anarquista español, el cual fundó la escuela moderna. Se oponía a la educación dogmática o aquella basada en prejuicios. Alexander Sutherland es el fundador de la escuela Summerhill, la cual basa su educación en la libertad, autoorganización, autoaprendizajes, autodeterminación de valores. El movimiento cooperativista italiano. La difusión de la empresa social en Italia ha sido favorecida por la recuperación de los valores solidarios dentro del movimiento cooperativista. Esto ha demostrado que la forma cooperativa podía ser usada para la prestación de servicios de protección social. Illich propone dos tipos de soluciones. La escuela se sustituirá por un banco de conocimientos, medios audiovisuales, medios que son con rentas educativas y garantiza formación permanente. Reimer, la educación es función de toda la sociedad, ejerce presión sobre los niños, promueve la competitividad y monopoliza el saber. Goodman dice que el estudiante puede avanzar por sí mismo para que sea el protagonista de su aprendizaje. También piensa que la escuela coarta la libertad del niño. Combs y Faure categoriza la educación en objetivos, prácticas pedagógicas y espacios físicos en el cual se desarrollan educación formal, no formal e informal. Pedagogía institucional. Se designó como movimiento cuyo objetivo primordial era el análisis de la institucionalización del proceso educativo y de la propia institución escolar. El objetivo del análisis institucional es el estudio del carácter dialéctico de un grupo organizado. Clasifica las instituciones en dos tipos: externas, cuyo estudio se ocupa la sociología educativa, e internas. Estas son el reglamento interior, los consejos, las comisiones, etc. Con apoyo de la autogestión, opera como uno de los principales analizadores al proporcionar la profundización en el análisis de la estructura de la institución. Las ideas pedagógicas de Celestin Freinet, como expresión, comunicación y creación, tanteo experimental, vida cooperativa y participativa, relación escuela-vida, ayudan a que el niño al llegar a la escuela trae consigo su experiencia propia vivida, su saber, sus preguntas y su curiosidad. Y la pedagogía de Freinet toma en cuenta los ritmos individuales del aprendizaje. Así, el niño desarrollará al máximo su personalidad en el seno de una comunidad racional que le sirve y a la cual sirve. Educación personalizada es el conjunto de métodos para tener tiempo de calidad, ayudando al alumno, apoyado de medios como la tecnología. Conlleva a dinamizar el proceso de formación en el interior de las aulas, dejando atrás la deshumanización. El estudiante pasa a ser el centro y protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior busca la autonomía individual, haciéndolo capaz de transformar y transformarse a través del autoaprendizaje. El docente pasa a ser un guía, capaz de redescubrirse, reinventarse y a la vez desarrollar nuevas formas para potencializar las capacidades de sus alumnos, puesto que la educación personalizada permite que las habilidades en el proceso formativo se llenen de creatividad, innovación y apropiación. Para Freire, la educación no debe de oprimir al estudiante, debe ser una oportunidad de descubrir nuevas posibilidades que le permitan a los actores enseñar y aprender. No basta saber, sino que
hacer con lo que se sabe. Milani creía en la libertad, puesto que su escuela era el aire libre, sin pizarras y libros, pues pensaba que el alumno debería ir a su propio ritmo y de esta forma tener un aprendizaje más óptimo. La posmodernidad educativa señala el impacto de la tecnología y la nueva concepción del hombre. Es una filosofía individualista que en educación se dirige al papel sobresaliente de la tecnología, la importancia del saber y del conocimiento en la sociedad del futuro y la necesidad de la innovación permanente. Las instituciones escolares en el sistema educativo español. La educación en España está financiada por el Estado y es obligatoria entre los 3 y los 16 años. A pesar de esto, son los padres o los tutores legales de los alumnos los que deben pagar en su mayoría el material escolar, los libros de texto, los uniformes de la escuela, etc. Por lo general, hay 3 tipos de escuelas: las públicas financiadas en su mayoría por el Estado, las privadas financiadas internamente y las concertadas que reciben una parte del dinero del Estado y de otra manera interna. Educación no formal. La educación no formal hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del ámbito escolar, fuera de la estructura del sistema, asimismo pretendiendo desarrollar competencias intelectuales y morales de los individuos. Se entiende como educación no formal al conjunto de procesos, medios e instituciones específicas y diferencialmente diseñados, en función de explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado. La educación no formal es un tipo de educación que va a comprender todos los procesos y prácticas que involucren a un grupo social heterogéneo, pero cuya estructura institucional no certifica para ciclos escolarizados, es decir, que tiene una intencionalidad educativa y una planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, solamente que esto va a ocurrir fuera del ámbito escolar. Los objetivos de la educación no formal, como principal, está en crear programas educativos que propicien actitudes, valores, competencias y formas de organización social capaces de operar en el cambio y que atiendan las necesidades existentes. Como siguiente, crear programas de capacitación que amplíen las oportunidades de empleo, mejoren el ingreso familiar y modificación de condiciones de vida. El siguiente punto maneja la transmisión de conocimientos básicos y habilidades para la comunicación y la integración de la sociedad. Y por último, los programas van dirigidos a personas distintas en edad, de género, estatus social, raza, etc. Sobre la educación, solo podemos decir que es el tema más importante en que nosotros como pueblo debemos involucrarnos. Abraham Lincoln.